Saludos amigas y amigos de toda América y de Puerto Rico. Este es su programa Naturopatía en Mesa Redonda, con un panel espectacular de naturópatas licenciados en Puerto Rico. El señor Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Bueno, les traemos muy buenas noticias. Hoy les vamos a hablar sobre la apertura tan esperada del Instituto Bioético Dr. Norman. Sé que han estado pendientes a eso y ya esto se torna una realidad operacional. Así es que por este medio le estamos anunciando que ya esto va a comenzar operaciones. Y yo quisiera empezar con una especie de reflexión, si me lo permiten los demás panelistas. Es el Instituto Bioético Dr. Norman. Barreiro insistió que debía llevar el nombre de Dr. Norman por unas razones que expresó la otra vez, y sí, y me parece muy acertado. Esta trayectoria de Norman González Chacón en Puerto Rico es muy importante porque desde el punto de vista institucional, yo recuerdo los tiempos, doctor, del Instituto Naturista de Puerto Rico. Esa fue la primera oficina urbana de naturopatía, porque los rudimentos de naturopatía que se hacían antes de eso, señores, eran rudimentos pero funcionaban. O sea, no es que no funcionaran, pero que se hacía de una manera más incidental, más anecdótica, pero con oficinas establecidas, y por eso le llamamos por eso yo digo que Norman González Chacón es el padre de la naturopatía urbana en Puerto Rico, porque fue el que se estableció ya el sistema formal de oficina donde iba gente que se consultaba. ¿Usted recuerda aquellos tiempos, doctor? Sí, claro. Era un poquito más joven que ahora, ¿verdad? Sí, bueno, ahora estoy más joven. ¿Así? Sí, desde que me retiré estoy más joven. Sí, qué bueno, sí, qué bueno. Pero déjame explicarte algo interesante de eso, porque sí, empezamos en la avenida Monserrate y abrimos allí una oficina, una tienda de productos naturales, cuando apenas habían productos naturales, no se conseguían casi productos naturales en aquel tiempo. Trabajábamos con una limitación de plantas. A veces la gente tenía que ir a buscar las plantas por el campo y en muchas ocasiones tuvimos que depender exclusivamente de esa parte, de que la gente consiguiera las plantas, sino nosotros hacer contacto con una y otras personas para que nos trajeran las plantitas para entonces poderlas suplir a las personas que las necesitaban. Desde esa etapa hasta, por ejemplo, hasta la etapa de que se abrió la oficina en Río Piedras, pues pasaron 2 o 3 años, y luego, en el año 1978, recuerdo muy bien que se registró el Instituto Naturista de Puerto Rico en el Departamento de Estado. El certificado, si me está viendo, lo firmó doña Lourdes Pierluisi. Sí. Ella fue la que firmó el certificado. Yo lo conservo con mucho recuerdo, porque doña Lourdes se alegró tanto y tanto cuando yo llegué al Departamento de Estado, que fuimos a registrarlo. Ella vino a la oficina, nos visitó en la oficina, trajo parte de su familia para que se atendiera. O sea que fue una experiencia muy bonita, porque ella dice, qué bueno que ahora en Puerto Rico hay un lugar donde se puede ir y obtener servicios naturopáticos, ¿verdad? O naturales, como era que se decía, o naturistas. Naturista, que era como decían en aquel tiempo. Se decía naturista, sí. Servicios naturistas, esa fue su expresión. Y era el Instituto Naturista de Puerto Rico. Y claro, de ahí para acá, pues hay una trayectoria. Trabajamos aquí, trabajamos en los Estados Unidos, en distintos estados de los Estados Unidos. Sí, se estableció. Pero antes de eso, el pueblo se tuvo que educar en lo que en este concepto de la naturopatía. Recuerdas que hasta ese momento, en la mentalidad de la gente, pues tú, si te enfermas, lo que puedes ir es ir a un médico. Ajá. O sea, como que no tenías ninguna otra opción que se conociera mucho para enfermedades pero el concepto pegó rápido. Pero entonces la gente se fue dando cuenta que había una diferencia, y ahí empezaron, había una sed por este pueblo. Allí fueron un montón de pacientes. Yo recuerdo que hoy día son naturópatas. Hubo un momento dado que yo conté en que casi todos los naturópatas de Puerto Rico alguna vez llegaron allí de
de pacientes, ¿no? Y otro pues. Por ahí pasó Marchán con su familia, con su esposa y sus niños. Sí. Por ahí pasó Rafael Colón con su Peinán, con sus niños, Peinán. Bueno, yo creo que todos, Ramfi, sí, y todo. Si seguimos mencionando, y se formaron. Pero, y entonces en aquel momento yo recuerdo, porque yo estaba en la práctica del derecho y recuerdo que era algo sumamente novedoso. Bueno, para ese tiempo ya también tú tenías un programa de televisión en el Canal 7, ¿verdad? No, pero eso se puso después, ¿no? Ese vino después de abrirse el instituto. Después que se abrió el instituto, pero fue en el Canal 7. Fue en el Canal 7. ¿Y dónde estaba el hoy doctor Norman González Rivera en ese momento? Bueno, en ese tiempo era un niño. No era tan niño, fíjate. En esos momentos yo estaba moldeándome mentalmente y para tomar la determinación entre qué era lo que iba a estudiar cuando saliera de escuela superior. Para ese tiempo ya yo todavía estaba en escuela superior, en tercer o cuarto año de escuela superior. Y entonces, obviamente había visto la medicina natural, como se practicaba en casa. Había participado de la misma, tenía la experiencia, pero necesitaba, o sea, mi sueño era estudiar medicina para practicar la medicina natural, fíjate, porque en ese momento pues se desconocía de instituciones formales que impartieran los estudios de naturopatía, o por lo menos que tuviésemos acceso. Claro, claro. Entonces, poco después de inaugurar la oficina acá en el área de la Monserrate, que después se trasladó a Río Piedras, aquí a la 65 de Infantería. Correcto. Pues yo me fui para Mayagüez a estudiar, a hacer estudios de premédica al Colegio de Agricultura. Era en la calle Milán, esquina Lodi, esa oficina. Exacto. Correcto. Es donde quedaba yo. Sí. Y desde ese momento, fíjate, desde ese momento, yo creo que cada fin de semana que venía acá a casa era una experiencia de aprendizaje. Los veranos y las navidades era para estar en la oficina y aprender acerca de esto que no era, o sea, formalizado al nivel de práctica. Era muy interesante, y entonces imagínate, yo aprendiendo los conceptos convencionales en la universidad, venía y confrontaba aquí al doctor Norman González Chacón todos los fines de semana. Era un fin de semana de confrontamiento. ¿Y por qué tú haces esto y aquello? ¿Y por qué no es así o es asado? Y así ese confrontamiento duró muchos años hasta que yo comencé a practicar, que fue en la ciudad de Nueva York. Y entonces la práctica me fue convenciendo, y la experiencia con los pacientes, de todos esos postulados que había oído de oídos de mi padre, y pude ir corroborando y confirmando cada uno de ellos hasta el día de hoy, que han evolucionado, y aunque no muy lejos de los conceptos originales, en lo que se tomaba la prerrogativa del vínculo de la alimentación y la salud, y la mala alimentación y las enfermedades, porque eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. El hecho de que hay que hacer modificaciones en el estilo de alimentación, eso fue desde el día 1. Y lo vivieron, mis hijos lo vivieron en la casa. Desde antes de que hubiese algo formal de medicina natural en casa, ya se practicaban unos principios de alimentación sana. Y qué bueno que traemos esto a la memoria, Barreiro, porque fíjate, eso ocurrió hace muchos años, y hoy día, ahora mismo, la medicina natural se reglamentó, la naturopatía, que es la que nosotros practicamos, y hasta surgió un híbrido que se llama medicina naturopática, pero ambas profesiones surgen en el mercado puertorriqueño gracias a que se abrió un instituto naturista
que educó a las personas, que educó a los enfermos y que todo el mundo vio la necesidad de que hubiese profesionales en ese momento. O sea, que en ese sentido, para mí que el Instituto Naturista fue el que sentó las bases. El que sentó las bases para que existan este tipo de profesión. Pudiéramos añadir también que el Instituto Bioético, doctor Norman, a diferencia del híbrido que acabas de mencionar de la medicina naturopática, procura mantener los postulados que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero ahora con la documentación, porque no es que en ese tiempo no tuvieran respaldo científico, sino que hoy está toda la documentación disponible de las terapias, de los métodos de evaluación, de los postulados sobre nutrición, que hablamos tanto aquí en este programa. Ahora están ahí disponibles para que las personas sepan el por qué que los estamos tratando de implementar. Y ahora hay un montón de tiendas de salud y demás, pero cuando en aquel tiempo era difícil, lo que había era una tiendita aquí, otra allá, eran tiempos difíciles. Ahora, fue que surgieron, precisamente, claro, si en algún momento es sencillo y fácil, es ahora con esa disponibilidad que se le ha dado. O sea, esto cambió y es muy fácil decirlo. Eso es historia, hubo roces entre los médicos, algunos médicos como que se encelaron del trabajo de los naturópatas, alegaban que no estaban preparados los naturópatas en aquel tiempo y esto causó muchos roces. Sin embargo, con la reglamentación se obligó a que en una misma mesa se sentaran representantes médicos y representantes de la naturopatía. Y hoy en día pues tenemos amistades médicos también y que nos llevamos muy bien, aunque sean profesiones que lo vean diferente. Pero ya hay un respeto. Eso es muy fácil decirlo, pero fue difícil hacerlo y costó mucho trabajo. Así es que me voy con la pausa, pero no se retiren, continuamos en Naturopatía en Mesa Redonda. Regresamos a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy compartiendo con ustedes la apertura del Instituto Bioético, doctor Norman. No le hemos dicho la fecha, pero se la decimos ya mismito. La próxima apertura. La apertura del Instituto Bioético, que sucede a lo que fue en un momento dado el Instituto Naturista de Puerto Rico, y estábamos rememorando esos tiempos, ¿verdad?, con ustedes. Recuerdo que también, como un proyecto del Instituto Naturista, se abrió el primer centro de terapia residencial en Puerto Rico, el Centro de Terapias Naturales en Cupey Centena, que eso sirvió para formación de muchas personas que se convirtieron en naturópatas después. Ahí hubo también escuelas de naturopatía, sí, escuela. Claro, y teníamos entonces... un buen grupo de estudiantes, ahí estudió... Entre los estudiantes estudió Rita Aparicio, estaba Héctor Marcano, estaba Iris Chacón, había un grupo grande de gente estudiando. Un grupo grande que se hicieron naturópatas. Ángel Lugo. Ángel Norberto, Luis Cruz. Salieron muchas personas que están en distintas partes, y entonces Centena fue el primer proyecto de residencial. O sea, allí un paciente podía irse una semana en un spa natural, sabroso. Y salía nuevo. O sea, fue algo muy bonito. También entonces se iniciaron la serie de programas por televisión, en los medios se empezaron. Algo que me gustaba del instituto
que no surgía de cuando la persona iba a un médico, es que la persona va a un médico y sale con un papelito diciendo que compre una recetita. Allí tú salías como con un libro dándote unas instrucciones, mira, estos son los remedios, y como nadie sabía nada, pues había que instruir. Había que instruirlo y tenía como que algo que motivaba a la misma persona a buscar más información. No, y otra diferencia era que era una de las cosas que más le llamaba la atención y que más gente llevaba a las consultas, era que en la consulta convencional con un médico tú le dices al médico lo que tú tienes. Allí pues todo el mundo en ese momento a juzgar la iridología. Exacto. A juzgar la iridología. La famosa evaluación de iridología, a través de la cual entonces se informaba a la persona, ¿verdad? Acerca de, ¿qué tiempos aquellos, de la consigna de la gente, para que me diga no lo le que digas nada, no le digas nada, esto lo va a decir todo. Eso era la consigna de la gente. Entonces, qué maravilla. Uno estaba en la obligación, prácticamente quedaba en la obligación de, cuando ya el paciente lo tenía al frente, decirle todo lo que se veía en el IRI. Ahora eso, pues por la ley IPA, pues no se pueden mencionar muchas cosas y tenemos que hacerlo de otra manera. Pero esto ha mejorado porque ahora hay laboratorios, ahora hay muchísimas otras facilidades que nos permiten llegar a esa evaluación mucho más eficazmente. Y claro, en aquel tiempo trabajábamos con las herramientas que teníamos, no había nada más que la iridología para detectar y la reflexología para confirmar, y eso tenía al doctor Santiago Castañón de reflexólogo. Lo recuerdo, que pues tengo buenos recuerdos de él porque él me ayudó a adelantar en esta causa y a decidirme a trabajar oficialmente en la naturopatía. Él me entusiasmó muchísimo y me dice, y decía, pues es que yo con los carros y con la venta de carros y con la mecánica, yo gano muchísimo dinero. ¿Para qué yo me voy a meter en eso? Que eso ahí pues no se sabe. Pero había una cosa que me llamaba, que era que yo desde niño había estado en la tendencia de la salud, de cosas de salud, había aprendido acerca de la salud, y eso casi como que me obligaba a irme por el lado de la salud, aunque ganara menos dinero. Y que viste las herramientas y los mecanismos a través de los cuales podías también cumplir con la responsabilidad social de comunicar ese conocimiento que tenías, que habías tenido desde pequeño, ¿eh? O sea, que lo vi, fíjate, lo habías vivido también. Ajá, lo viví y lo vi más teológicamente, a nivel de teología, porque en esos años estaba estudiando yo teología en Antillán College. O sea, que era una responsabilidad social, individual, pero también para con el creador de que tenías que compartir ese conocimiento. Es verdad. Yo decía, pero ¿qué pasará? Que la gente no se enteran de esto, y esto está tan claro que está aquí. Entonces, mientras más estudiaba, más me convencía de que había algo en el ambiente que impedía que la gente recibiera ese mensaje. Claro. Y entonces ahí es que me decido oficialmente quizá no lo dejé por completo, empecé a dejarlo, fui entrando en la práctica de la naturopatía. La gente me iban y me visitaban en casa mismo, o sea que no era fácil al principio, hasta que yo, ya cuando llegaba de trabajar, tenía una fila en el balcón de la casa. Y yo dije, aquí hay que hacer algo, porque con la fila de gente en el balcón de la casa no se puede vivir. Y entonces tú no podías llegar a tu casa con tranquilidad, sino que ya esto amerita que haya una oficina para práctica. Y esa fue la idea de que se estableciera la primera oficina urbana, como dice Carlos, la primera oficina, porque en casa no podíamos atenderla. Claro, y fue un boom, porque yo recuerdo cuando a veces pasábamos a las 5 de la mañana y ya había fila de gente que habían dormido en el estacionamiento del instituto para apuntarse en la lista de atenderse el otro día. Así era. Yo creo que allí fácilmente se atendían, empezando más de 60 personas diarias. Y eso ponía de manifiesto ¿verdad? Yo no estuve ahí para verlo de cerca, pero
evidentemente puso de manifiesto la ineficacia de ciertas áreas del sistema en ese tiempo versus la necesidad que tenía la gente de realmente de sanarse, no de simplemente lidiar con los síntomas de una condición, sino de sanarse, porque el que una persona se amanezca en un estacionamiento esperando ser tratado, lo que quiere decir es que otras personas estaban consiguiendo o restaurando su salud mediante lo que allí se puso en práctica, y por lo tanto pues se corrió la voz y eso llevó a las personas allí, para a procurar esos servicios. Y para ese tiempo no había el sistema de infomercial, o sea que eso era de boca a boca, eso era la experiencia, los testimonios de las personas traían, y al punto de que yo recuerdo estando allí en la oficina, ver gente que volaban de San Tomás, de Vieques, de extremo de Estados Unidos, de extremo de la isla, o sea, allí habían personas de todas. Bueno, cuando se abrió la oficina de Centena en Nueva York, pues eso es de la nada, eso es de que inviten al doctor a un programa 10 minutos y diga 10 minutos y al otro día un montón de gente. Pero déjame contarte, antes de irnos a Nueva York, porque en Nueva York me fui más bien para ayudar a Norman, que ya había abierto su oficina en Nueva York y tenía los exámenes finales de graduación de quiropráctica. Entonces, él no podía atender la oficina, entonces yo me fui a atender la oficina allá. Pero antes de eso, fuimos 2 o 3 veces, anunciamos que íbamos a estar en el hotel Golden algo que había en Brooklyn, cerca de Coney Island. Y cuando llegamos, había nevado, pero habían como 15 pulgadas de nieve. En el día que llegamos por la noche, nos acostamos a dormir y al otro día por la mañana nos despertamos a las 4. Yo siempre me despierto hasta las 4 de la mañana y miro y estaba todo blanco. Y ahí estaba la gente, aquello se había llenado todo el estacionamiento del hotel. Vino la administración del hotel a decirme que qué ha pasado, que esto está lleno de gente, no hay estacionamiento por ningún abarrotado por todos lados, y la gente con la nieve y los carros encendidos, porque se metieron en el lobby del hotel, pero no cabían. Y obviamente la administración del hotel me llamó la atención y me dice, ¿y qué ustedes van a hacer aquí que viene tanta gente? Yo había pedido permiso para eso, para usar un salón y para usar el lobby, pero a lo mejor la gente, ellos no se imaginaron, ni yo tampoco. Quizás pensaron que lo que iban 20 o 25 personas, lo más allí. Y estamos hablando que Nueva York es la capital del mundo. O sea, sin embargo, eso fue un fenómeno. Y allí más adelante en Nueva York también, por invitación de doña Carmen. Doña Carmen, que era una concejal del Bronx. Del Bronx, Arroyo. Doña Carmen. Doña Carmen Arroyo, sí. Sí, la recuerdo, ¿verdad? Lo cariñosa y lo atenta, que puso a disposición sus facilidades y sus oficinas para atender gente de allá del Bronx. Recuerdo que también se produjo algo similar donde la gente no cabía en los pasillos y por las escaleras y todo aquí del centro acá. Entendimos, fue del Hospital del Sur del Bronx. Ese hospital, que ella era la madrina de ese hospital, pues nos dio todas las facilidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que los primeros que se querían atender era el personal del hospital. Allá habían enfermeras con su mamá, con su familia, habían médicos. O sea, que el personal del hospital del sur del Bronx eran los primeros que estaban ahí en la fila, ya reservando su turno para atenderse. Fue una experiencia bien bonita. Pero en unos casos fueron a buscar pacientes que tenían en el hospital, lo sacaron en la camilla y lo trajeron. Sí, porque era cruzar la calle Pero entonces eso nos crea después el problema, que a pesar de que eso es bien recibido, pero como no fue bien recibido por otros los parámetros jurídicos legales, pues entonces vienen acusaciones criminales y todo. Bueno, de eso hablamos en el próximo segmento. No se retiren. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, que hoy estamos hablando sobre la apertura del Instituto Biológico de Dr. Norman.
De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy hablando de la reapertura del Instituto Bioético Dr. Norman, donde usted podrá ir para hacer sus consultas naturopáticas, como ha estado esperando por tanto tiempo, donde habrá una parte para la formación profesional de naturópatas y demás, porque eso, y sobre todo para su salud y para su propia educación personal, para que usted tome como un deber ético del cuidado de su salud usted mismo. Bueno, continuando, dijimos que todo este escenario de bienvenida, pues claro, pues todavía hay gente que esto no le gusta y los sistemas, como son sistemas a veces mecánicos o fríos, tradicionales, pues y convencionales, pues como que no entendían esto, y entonces surgen una serie de acusaciones criminales. Yo las recuerdo. Hubo una primera etapa y fíjense, ese nombre yo me lo voy a reservar, pero hubo un informe de un funcionario que como que tirando la naturopatía, entendiendo que eso y la medicina eran la misma cosa. Pero al pasar de los años, ese funcionario se convenció que son cosas distintas, ¿sabes? Pero ese yo por privilegio, ese me lo reservo, porque yo sé que la persona cambió totalmente de opinión en ese sentido. ¿Y fue un juez del Tribunal Supremo? No el Supremo. No despistas aquí, por favor. Pero luego hubo una segunda, y bueno, doctor, usted fue acusado. Mire, yo recuerdo esto yo lo tengo que decir porque esto es importante que ustedes lo sepan. Como el delito era delito grave, práctica ilegal de la medicina, cuando acusaron a los naturópatas, pues había que ficharlos. Yo recuerdo cuando comparecimos a la policía, al cuartel general, y llega el doctor González allí y hay una retén que la recibe, y yo estoy aquí, bueno, yo vine para que me ficharan, porque me educaron. La cara de aquella retén es increíble. Ella cambió de colores, pero a usted, pero ¿y de qué es lo que lo acusan? Que si la naturopatía le dice. Y a eso se dedica la policía de Puerto Rico, a eso es lo que persigue a la policía de Puerto Rico, tantas cosas. ¿Ves? Dice, con tanta mala fama que tenemos, este tipo de cosas como que no nos ayudan, o sea, no nos da muy buena fama. Y terminó, se echó a llorar. Ella sintió tanta vergüenza ajena. No pudo hacérmelo al fichado. Ya lo tuvo que pasar otra persona allí que lo hiciera. Pero esos son momentos históricos, o sea que esto sí, hubo acusaciones criminales. Y entonces cuando surgió en la segunda, que todo el mundo salió suelto excepto por una decisión que el Tribunal Supremo confirma una convicción, gracias a ustedes, gracias a un pueblo que reaccionó inmediatamente, que se tiró a las calles y decir, no, espérate, esto no tiene ningún sentido de que eso esté definido como delito, porque entonces el Tribunal Supremo, o sea, lo que todo el mundo entendió en aquel momento, que eran dos cosas distintas, el Tribunal Supremo entendió que era lo mismo. Digo, en una opinión dividida, quiero decirles, no fue un tribunal 9-0 como una decisión reciente, no fue un tribunal, creo que 5-4, totalmente dividido, donde unos decían que eso era práctica de la medicina y otros que no eran práctica de la medicina. Pero dejando los aspectos legales afuera, que obviamente tú los conoces mejor que nadie por tu profesión, esa misma indignación que experimentó la retén allá en la comandancia de la policía es la que yo pude percibir para ese tiempo de la gente en la calle, que fue lo que provocó la crisis, porque se formó una crisis se creó, que llevó eventualmente a la reglamentación de la profesión. O sea que, claro, que es como ocurre en muchos otros ámbitos del quehacer cotidiano. Son precisamente las crisis lo que lleva a que un grupo de personas que están brindándole un servicio al pueblo, que tal vez otros grupos rechazan, llegue eventualmente a aceptarse como algo
que debe de ser parte del sistema. De hecho, no solamente eso, sino que abrió la puerta. Hoy en día tenemos 2 instituciones académicas que ya fueron evaluadas por el Consejo de Educación Superior y también se van a estar recibiendo próximamente noticias sobre eso. Y el hecho de que sea, no solamente sea una, sino que sean 2 instituciones académicas que hayan sido evaluadas, lo que demuestra es que el pueblo está demandando, un gran sector de la comunidad está demandando estudiar naturopatía para continuar el legado que nosotros estamos dejando. De hecho, y qué bueno que lo trae. De hecho, la decisión del Supremo tenía el efecto que declaraba ilegal la práctica de la naturopatía, a no ser que la ejerciera un médico. Bueno, ustedes y nosotros sabemos qué naturopatía puede ejercer un médico, si un médico tiene unos estándares totalmente distintos al de la naturopatía. Así que el efecto práctico es que no iba a haber naturopatía, porque no había quien la practicara. Claro, de hecho, tú lo que ves hoy en el caso de los médicos, para demostrar cuán absurdo hubiera sido eso, que los médicos fueran los que practicaran la naturopatía, tú ves a muchos médicos hoy en día yendo a seminarios, estudiando libros, porque quieren hacer una forma de naturopatía que han denominado medicina alternativa, pero no deja de seguir siendo un híbrido, como en el caso de la medicina naturopática. Por eso es que el instituto tiene el nombre de bioético, porque es el tipo de medicina que se fundamenta, se sustenta en la naturopatía tradicional, la que trabaja con el cuerpo, la que no lo invade, la que permite que el cuerpo pueda en forma natural activar los poderes recuperativos sin que continúe invadiéndolo y causando mayores estragos. Antes de ir a eso, que es importante que culminemos en lo que va a ofrecer el Instituto Bioético para completar el recuadro histórico, esta síntesis histórica. Entonces, el efecto ese que se detuvo la naturopatía, que se declaró ilegal, fíjate que debido al pueblo se movió el brazo legislativo y se creó una moratoria contra esa decisión en aproximadamente, en menos de 30 días se logró gracias al esfuerzo. Y luego viene una legislación permanente. Irónicamente, habiendo un gobernador médico en Puerto Rico en aquel momento. Eso es historia y hay que reconocer que es la verdad. Ahí está la historia para que se juzgue. El gobernador en aquel momento era el doctor Pedro Rosselló y nosotros teníamos esa aprehensión, decir, mira, estamos en tiempos donde el gobernador es un médico, ¿cómo se va a reconocer esto separado? Y con una decisión que supuestamente favorecía la medicina en el sentido... Esa era nuestra preocupación. Que esa es la mayor preocupación. Firmará el gobernador una ley de naturopatía, un gobernador médico, una ley de naturopatía en estas circunstancias en donde se está trabajando en el Senado y en la Cámara para que se presentara el proyecto. Y fíjate que se logró. Ahora, es importante también que señalemos que como producto de esto, nos tuvimos que sentar con unos médicos que usted quería mencionar históricamente, que como parte de ese proceso. Me tocó con la secretaria de Salud, la doctora Carmen Feliciano, que estaba allí, que no era muy amiga de la naturopatía hasta después, poco tiempo después que cambió también, como tú señalaste, como cambió el juez. Ella inicialmente estaba en contra totalmente y dijo, los naturópatas es bueno que se vayan allá al Amazonas. Estaba el doctor Francisco de Torres, un ginecólogo obstetra. Estaba el doctor Humberto Vázquez, que es gastroenterólogo. Y el doctor Norman Maldonado, que recién había abandonado el cargo de rector de la universidad, pero que también es médico, y un grupo de legisladores y de otras personas del interés público que estaban en la comisión. Y para la historia, yo recuerdo que al doctor Norman Maldonado se le preguntó un legislador que si él entendía que se debía criminalizar a los naturópatas, y él dijo, y me consta que dijo que no. O sea y eso está para la historia, doctor Norman Maldonado, donde quiera que usted. Yo eso lo escuché y lo atesoro, porque supo diferenciar una cosa de la otra, independientemente de que estuvieran o no de acuerdo. Pero es que a veces los sistemas, como que al que no piensa igual, como que lo quiere criminalizar o no hacerlo disponible para todo el mundo. Se enseñorean de las Fíjate, cuando se terminaron las reuniones de la comisión evaluadora, ese grupo de médicos, incluyendo al doctor Humberto Vázquez, que era el más, yo te diría que era el más reacio que estaba y el que más trabajo me dio, porque todas las semanas que nos reuníamos en la comisión, él me traía un caso distinto, una situación distinta,
hubo una investigación distinta que yo tenía entonces que refutarla y tenía que trabajar con eso, y me tenía trabajando todo el tiempo, pero gracias a eso mismo, los otros médicos que estaban en la comisión se convencieron de que teníamos la razón en nuestras manos. Y no solamente teníamos la razón, teníamos una medicina poderosa, porque así lo dijo uno de ellos. Dijo, si eso es así, esta es una medicina poderosísima. En una reunión. Los argumentos eran de mucho peso. Los argumentos fueron contundentes, pero me amanecía de noche buscando información yo solo, porque no había internet, era quemando libros, porque en ese momento no teníamos la facilidad de ahora que tú lo consigues. Eran de tanto peso que no ha ocurrido a la inversa. Los médicos quieren ahora ser naturópatas, pero no vemos a ningún naturópata que quiera ser médico. Eso es así. Bueno, ya en el próximo segmento ya aterrizamos en el Instituto Bioético y los servicios que allí vamos a dar. Así que no se retiren. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, anunciándoles la apertura del Instituto Bioético del Dr. Norman, y hemos hecho un recuento histórico de la naturopatía del Instituto Naturista y del envolvimiento del Dr. Norman en el desarrollo de esta profesión en Puerto Rico, de esta profesión y de esta práctica y de este estilo de vida en Puerto Rico. Bueno, ¿cuándo va a ser la apertura? ¿A partir de qué día? Estamos tratando de que para el 11 de marzo empezar a brindarlo. 11 de marzo. 11 de marzo, sí. Señor director, si me puede ponchar la página de internet, Instituto Bioético Dr. Norman. ¿Cómo se pueden comunicar y cuándo se pueden comunicar y a qué número? Sí, el número es el mismo de siempre. De toda la vida, el 250-0707. 250-0707. Todavía no le van, todavía si llaman, esta semana no se están dando todavía las citas, porque estamos primeramente acomodando un grupo de 300 y pico de personas que ya están haciendo turno hace algunos meses. Claro. Que han llamado, pero una vez comience a correr el ofrecimiento de los servicios, pues obviamente se va a agilizar la dinámica de poder brindarles una cita con día y hora para que puedan ir a hacer su consulta y recibir los distintos servicios que se van a estar ofreciendo allí. Doctor, ¿usted va a estar allí? Acuérdate que yo me retiré hace como 10 años, pero me retiré de la práctica de la naturopatía, no me he retirado, por ejemplo, de la educación, no me he retirado de enseñar a la gente, de los medios, no me he retirado del medio, de escribir, ni de escribir, ni de todas estas cosas. O sea que estaré apoyando a Norman y al grupo completo. Está el doctor Barreiro, está el doctor Alcio Rodríguez, hay un grupo de naturópatas que van a estar allí, yo los estaré apoyando y estaré revisando cada caso. O sea, mi intención es que por lo menos en lo que esto se encamina nuevamente, yo voy a estar personalmente revisando cada uno de los casos hasta que ya yo vea que todo va a marchar bien, y entonces voy a seguir en los medios enseñando al pueblo para que el trabajo del instituto se confirme a través de los medios de comunicación, porque esto es una labor contra el sistema mismo. O sea, el sistema nos ha llevado a enfermedades, dolores, sufrimientos y muerte, y nosotros
estamos retando el sistema. O sea, la naturopatía reta el sistema porque enseña cosas distintas a las que se han enseñado. Y eso es lo que es interesante por un lado. Y fíjate que ahora tú traes un punto bien importante, y es que la naturopatía y la forma en cómo nosotros practicamos se reta el sistema, pero estamos a la par de las leyes universales de la salud y de la naturaleza, mientras que el otro sistema está retando continuamente las leyes naturales y universales que nos llevan a la salud. Fíjate qué diferencia. O sea, nosotros estamos, nuestra práctica es distinta a la del sistema, pero a la par con las leyes de la salud y del organismo. Los otros sistemas retan abiertamente los mejores intereses que puede tener el organismo de ir a la par, y por eso es que le llamamos bioético, porque estamos implementando, el Barreiro lo trajo ahorita. Estamos implementando los principios, las leyes, a través de un método que, además de ustedes consultarse, van a aprender a practicar esas leyes, a practicar esos principios, para que no solamente ustedes reciban el beneficio de tener una mejor salud a través de los métodos evaluativos y de terapias que allí se van a estar ofreciendo, sino que también ustedes se constituyan, aquellos que tengan interés en constituirse, en partícipes y en facilitadores hacia otras personas de este concepto. Muy bien. Claro. Y que puedan promover la enseñanza de estos principios a los familiares, a seres queridos, a otros profesionales de la salud. O sea, por eso es que hemos vuelto al instituto, no a la oficina, sino al instituto, que va a sentar los parámetros que más adelante también va a servir de enseñanza para ofrecer, de hecho a profesionales de la salud, a naturópatas graduados, una formación que les sirva. Hay unos planes en ese sentido que estén pendientes los profesionales de la salud, porque vamos a poder ofrecer una serie de certificaciones de habilidad profesional, no académica, pero quizás para estudios y certificaciones más allá de la maestría. Estén pendientes, todavía no tenemos los detalles, o sea, ya tenemos detalles, pero queremos, cuando los anunciemos, que sean oficiales. Ya que sean oficiales. Le tengo una pregunta a Barreiro. Ya lo hemos hecho nuestro, pero ¿cómo usted se siente como junto a estas personas? Bueno, yo me siento muy complacido de poder trabajar junto a un grupo de profesionales en el área de la salud natural, como lo son el doctor Norman González Chacón y su hijo, el doctor Norman González Rivera, cuya trayectoria, como mencioné hace un par de programas atrás, constituye el fundamento de la naturopatía en Puerto Rico. El doctor Norman González Chacón definitivamente ha sido el pionero en muchos de los avances de la naturopatía, de la forma como se practica de manera bioética aquí en Puerto Rico, y ciertamente pues me uno a este grupo con el propósito de ayudar también a contribuir a ese legado que sabemos que le vamos a estar dejando a las futuras generaciones de puertorriqueños y de otros profesionales de la naturopatía que se estarán formando a través de la parte académica que estará proveyendo y facilitando el instituto. Y quería añadir que muchas de las personas que tal vez van a estar experimentando la naturopatía por primera vez al acudir al instituto, porque es que en el aspecto clínico del proyecto que tenemos aquí, que estará comenzando, si Dios quiere, el día 11 de marzo, pues hay muchas personas que van a estar llegando por primera vez a experimentar precisamente lo que es la naturopatía en su fase clínica. Y yo quisiera recordarle a estas personas, o decirles por primera vez, porque seguramente ya han estado viendo el programa por mucho tiempo, que no esperen allí a un grupo de profesionales que vamos a estar jugando al médico con la naturopatía. Lo que vamos a estar haciendo allí es identificando, mediante los diferentes métodos de evaluación que se estarán poniendo a la disposición de ustedes, las causas subyacentes del problema. Esa frase de nuevo, causas subyacentes de su problema de salud. Vamos a estar yendo a lo que es verdaderamente la raíz
de su problema. Vamos a estar estimulando en ustedes unos cambios de estilo de vida con el propósito de que sus cuerpos puedan responder favorablemente y erradicar ellos mismos. No hay nada que cure nada, solo el cuerpo puede sanarse a sí mismo. Es un estribillo que yo llevo muchos años diciéndole a mis pacientes. Y es que no podemos esperar allí simplemente mitigar síntomas, que si yo he padecido de migrañas toda la vida, pues vamos a buscar en el mundo natural qué analgésico, si alguno, puede ocultar ese síntoma. No, vamos a ir a ver cuál es la causa de ese problema, la causa de sus problemas del sistema circulatorio, de sus problemas digestivos, de sus problemas endocrinos. Eso es lo que vamos a estar viendo allí, así es que estén pendientes porque va a ser una gran experiencia de salud para todos ustedes. Bueno, y de nuevo la fecha, 11 de marzo de 2014. Dios mediante. Dios de apertura. Esa es la apertura. Y nada, y vamos a tener la oportunidad de desarrollar esas diversas etapas de instituto de brindar servicio, de instituto para la práctica de internado de muchos profesionales de la salud, de instituto de enseñanza, no solamente a profesionales, sino también a la comunidad, y instituto donde le vamos a estar dando apoyo también a la información que sale a través de los medios, donde vamos a estar documentando muy bien y abriendo las puertas para que el avance en la medicina natural siga como hasta el momento y se pueda convertir en una institución que pueda ser el eje central de no solamente lo que se practique allí, sino que sirva de experiencia también para otras jurisdicciones. Exacto, que puede para una experiencia personal. Y para otros profesionales de la salud también, o sea, porque la naturopatía es más amplia que los naturópatas mismos, porque es un concepto el otro día se estaba hablando en Puerto Rico, porque los problemas económicos que han surgido, de qué manera podemos no solamente exportar productos, sino también servicios. Pues este es un servicio que podemos exportar a otras jurisdicciones, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero tan pronto como la semana que viene vamos a estar con ustedes. Esto fue Naturopatía en Mesa Redonda. Recuerden, el Instituto Bioético Dr. Norman estará en funciones a partir del 11 de marzo. Pero nos vemos la semana que viene. Hasta luego.